Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Generación. Yo muy agradecido por los comentarios que hemos tenido al último video. Estos comentarios nos permiten crecer, nos permiten entender muchas cosas. Y este video lo vamos a dedicar a uno de los comentarios. Yo le había respondido a esta persona y le había dicho que iba a hacer un video en base a su comentario, pese a que es contrario a las ideas que nosotros planteamos, pero esto siempre es enriquecedor, porque nos permite entender cómo piensa gran parte de la población boliviana. Esta persona que nos escribe defiende muchas posturas que vamos a irlas analizando durante este video para sacar de algunas dudas que tiene la población en general. Hay mucha propaganda respecto al modelo socialista, respecto a lo que ha hecho este y el anterior gobierno del movimiento al socialismo. Y esta persona que nos escribe tiene a lo mejor o tiene esa postura porque es parte del gobierno nacional, porque trabaja dentro de una de estas instituciones, o la otra posibilidad es porque sea un consumidor de toda la propaganda que durante todo este tiempo ha logrado poner en los medios el movimiento al socialismo, porque eso es evidente. El gobierno tiene una gran capacidad, tiene un gran poder de comunicación, y esto a lo mejor confunde y aturde a la población. Una de las primeras premisas que maneja esta persona es que, nosotros estamos de acuerdo con los postulados de Jaime Dun como candidato, creemos que coinciden con muchas de las soluciones que hemos planteado en el canal, y nos dice, pero estas favorecen al 5% de la población, que son las personas que tienen más dinero, que tienen más capacidades, más posibilidades, y no favorecen al 95% de los trabajadores. Esta es una de las primeras cosas que vale la pena desacreditar. Un modelo no está hecho para beneficiar al uno o al otro. Está hecho para beneficiar a la mayor cantidad de personas, beneficiando al país como tal. Porque nosotros debemos entender al país como una economía, tal cual es una empresa, tal cual es una familia. Aquí no podemos hablar de que tenemos que tomar las decisiones para favorecer al padre y para no favorecer a los hijos. No, si le va bien al padre, les va bien a los hijos por consecuencia. El tema es cómo estructuramos la paternidad en este país. ¿Le vamos a dar la paternidad al Estado boliviano o se la vamos a dar a los empresarios y a los productores? Esa es la diferencia que hay que establecer. Y está demostrado durante más de 15 años que darle la paternidad al Estado no ha sido positivo. Nos ha sumido en crisis, nos ha sumido en una pérdida de reservas internacionales a través de la generación exagerada del gasto público que nos está derivando en una inflación que cada vez es menos controlable. Entonces, no hablamos de beneficiar al 5% y desfavorecer al 95%. Esta es la primera cosa que hay que desacreditar. Si nosotros le damos las posibilidades y les damos las condiciones productivas, jurídicas a los empresarios, aquellos que deciden contribuir a la economía nacional, por supuesto que se van a generar más empleos y va a haber un ciclo evolutivo de nuestra economía que nos va a permitir solucionar muchos problemas, aquellos problemas que soluciona el mercado. Pero vamos a desacreditar esta postura con números. Bolivia tiene el 63% de las personas económicamente activas son informales. Si bien es cierto, se ha incrementado el salario mínimo nacional, pero usted puede decir que con ese salario puede comprar más cosas de las que compraba hace 20 años atrás. Imposible, imposible. La capacidad de adquisición que tiene en este momento el salario mínimo no alcanza absolutamente para nada. Entonces, cuando uno va a hacer una afirmación de que el modelo estatista, el modelo socialista beneficia al 95% de las personas de este país, es una falacia emocional. Y por otro lado, darle este gran poder que tiene al Estado solo ha beneficiado a la élite política. No ha beneficiado a nadie más. Se han beneficiado las empresas que tienen relación con el Estado y se han beneficiado, por supuesto, esta élite política que ha aprovechado del Estado para tener sueldos enormes y tener a toda la familia trabajando. Pero no ha beneficiado al 95% de esas personas que nos menciona Jorge, que nos escribe en redes sociales y en base a cuál estamos haciendo este video. Y para poner un ejemplo, hablemos del Fondo Indígena. 700 millones de bolivianos, desaparecieron. Deberían beneficiar a comunidades dentro de este país, a comunidades desprotegidas. ¿Pero realmente han hecho eso? ¿O ha sido un nido de corrupción el Fondo Indígena? Entonces, no podemos decir que un modelo que concentra el poder,
que concentra el poder y que encima tiene de su lado a la justicia, que la tiene comprada a la justicia, va a beneficiar al 95% de las personas, porque esto no es verdad, no favorece al 95% de las personas. Y bueno, ¿cuándo se favorece realmente al 95% de la población? Es cuando el país está bien. Cuando el país está bien, a todos nos va bien. Cuando el país le va mal, muy pocas personas se salvan de la crisis. Nadie se salva de la crisis. De esta crisis que estamos viviendo, nadie. Si usted cree que por trabajar en el aparato estatal está a salvo, por supuesto que no está a salvo, porque la inflación nos va a agarrar a todos. Y como lo decía en algún momento, si el movimiento al socialismo vuelve a ganar las elecciones, hay que irse del país, porque esto no puede seguir como va. Pero esto hay que contrastarlo con datos, absolutamente con datos. Las reservas internacionales eran el 2014 15.123 millones. Hoy, en el 2024, son de menos de 1.800 millones. Esto muestra a las claras el agotamiento del modelo. La exportación de gas, que era superior a 6.600 millones, hoy es menor a 2.000 millones de dólares. El déficit fiscal, que era menor al 3%, hoy está por encima del 7%, sostenido además a partir del 2015. Las subvenciones a los carburantes son de 700 millones de dólares. Hoy son superiores a 1.700 millones de dólares. La deuda pública interna y externa, que era menor al 30% del PIB, hoy es superior al 85% del PIB estimado. El dólar, que era estable y estaba disponible, hoy es escaso y tiene tipos de cambio paralelos cada vez en ascenso. Hoy ya estamos superando los 14 dólares. ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes sufren más este escenario? Los trabajadores. A una persona que tiene una gran cantidad de dinero, una crisis lo afecta menos que a quien tiene o no tiene, en este caso, la posibilidad de generar mayores ingresos, y que pequeñas variaciones en la capacidad adquisitiva de su dinero lo afectan profundamente. A ellos les afecta. A los pequeños emprendedores, a los productores rurales, a quienes no tienen acceso a los dólares, no tienen acceso al crédito y no tienen acceso a infraestructura productiva real. A ellos les afecta este tipo de economía que estamos viviendo hoy en día, a nadie más. O sea que no me digan que las propuestas de mejorar la producción, de empezar a tener un país que genere riquezas, les va a afectar al 95% de la población, o solamente va a beneficiar al 5% de la población y no al resto. Tener un país que produzca, que genere riqueza, que tenga la posibilidad de meter dólares al país, que genere estabilidad, que genere un mercado competitivo, que genere empleo, por supuesto que beneficia a todos los bolivianos. Porque, a ver, el verdadero cambio no se genera con propaganda, se genera con resultados que se puedan medir. Se genera con empleos reales, no con subvenciones, no con bonos. Que el ingreso de la gente no dependa de la asistencia del país, sino que dependa de su capacidad de producir. Que como país seamos capaces de atraer inversiones del extranjero, que dependamos de la industria, no del estatismo. Porque el estatismo es ineficiente, porque genera empresas que solo nos hacen perder dinero, mientras que el empresario genera o trata de generar siempre utilidad. ¿Ustedes cuándo han visto una persona que ponga un negocio y que pierda 5 a 10 años consecutivos y siga con el mismo negocio? Nadie. El que pierde se retira. Sin embargo, como el Estado está acostumbrado a gastar lo que no le cuesta, ¿no? Lo que no le cuesta, porque si saliera del bolsillo de los políticos, esténse seguros que cierran la mayoría de las empresas estatales. Pero como no les cuesta, como la plata para ellos viene de arriba, no viene de ningún lugar, entonces están dispuestos a gastarla y tienen empresas que son deficitarias por muchos años y tienen ahí trabajando una gran cantidad de gente que no hace absolutamente nada. Es por eso que hay que garantizar la libertad económica. Hay que garantizar la posibilidad de que la gente pueda invertir su dinero con tranquilidad y generar empleos. Hay que reducir la pobreza a través del crecimiento económico. Porque, como lo decíamos en algún video, el socialismo tiene que venir de un capitalismo desarrollado. Un país, para distribuir algo, tiene que tenerlo. No se puede distribuir lo que no se tiene. Primero hay que generar riqueza para distribuirla. No se distribuye la pobreza. Este modelo lo que trata es que todos seamos más pobres y más controlables. Porque la persona que es autosuficiente tiene capacidad de decisión, tiene capacidad de enfrentarse a cosas. Pero cada vez somos todos más pobres, somos todos más dependientes de bonos y de las decisiones del Estado, de las decisiones del gobierno, y por eso es lo que ellos quieren controlarnos a través de nuestra propia pobreza.
Y esa falsa ilusión que tiene el ciudadano común, como esta persona que nos ha escrito en redes, Jorge, de que hubo bonanza durante el tiempo del masismo. Pero ha sido una falsa bonanza generada por la renta gasífera, que ni siquiera ellos pudieron generar, la generaron gobiernos anteriores con contratos anteriores. Simplemente el movimiento al socialismo entró al poder a gozar de estos recursos económicos, a generar esta falsa idea de que estábamos bien, a generar esta falsa idea de lo que estábamos disfrutando era por mérito de ellos, pero definitivamente con ese dinero no se ha generado ningún tipo de estructura que vaya a favorecer a la gran cantidad de bolivianos. ¿Qué debió haber hecho el Estado? Debió haberse preparado para este momento, debió haber cambiado su matriz productiva, haberla encaminado hacia la producción, hacia la agricultura, hacia la industria. No las industrias que pone Arce Catacora, que no sirven para nada, que no producen absolutamente nada y que solo generan gasto y déficit, sino generar industria, condiciones para que otras personas traigan su dinero y generen industria. Esa falsa sensación de que lo que se hizo en el 85 solamente fue bajar en este caso la inflación y que no tuvo ningún otro mérito, que se regalaron las empresas del Estado. Pero yo pregunto, ¿qué empresas tenía el Estado? ¿Qué poder industrial tenía Bolivia a través de sus empresas estatales? Por favor, nunca fue Bolivia un país industrializado. Lo que tenemos que hacer es dar condiciones jurídicas para que vengan extranjeros y traigan su dinero al país y creen industrias en Bolivia y generen empleo para los bolivianos. Pero yo le pregunto al 80% de los bolivianos, a todos aquellos que están desempleados hoy en día, que tienen que cranearla todos los días para generar ingresos, ¿qué ha hecho el Estado por ustedes? Nada. Nada, absolutamente nada. Te tiran un par de bonos ahí, pedorros, el Juan Azurduy y el otro. Nada, nada. Lo que debió haber dado son condiciones para que se produzca. Alguien quiere ser formal, alguien quiere poner una empresa, lo matan con impuestos. Y esos impuestos, ¿sabes dónde van? A las manos de los políticos, para que sigan gastando, para que sigan contratando al primo o a la sobrina inútil que va a sentarse a una empresa del Estado a no hacer absolutamente nada. Si yo pregunto a 10 personas, 9 de cada 10 nos van a decir que una empresa estatal no sirve para nada, que está llena de corrupción. Imagínense, el Estado no solo se hace cargo de la justicia, sino se hace cargo de la producción, se hace cargo de las empresas. ¿Quién va a justiciar a los corruptos de las empresas? Nadie, si son parte de la misma banda. Si los que chorean en las empresas van a darle a los que administran justicia, o sea, nada. La justicia tiene que ser imparcial y para eso el Estado debe desprenderse de este paternalismo asfixiante para la economía. De tal manera, mi amigo Jorge, este modelo socialista no ha beneficiado al 95% de los obreros. Ha beneficiado al 95% de los masistas, seguramente, con cargos en empresas que no funcionan, que son deficitarias y que lo único que generan es un gasto sobredimensionado que nos ha llevado a perder reservas, que nos ha llevado a subvenciones que debieron haber acabado hace mucho tiempo, que nos lleva a bonos y gastos que son totalmente inservibles en la generación de riqueza y que están derivando en la ausencia de divisas. Decían, no sé si se acuerdan, pero no necesitamos los dólares, decían del gobierno. No, los dólares, ¿para qué? No los necesitamos. En Bolivia manejamos bolivianos. O sea, ignorancia supina. Realmente solo un burro puede decir eso. Y lamento decírselo, Jorge, sea usted trabajador del Estado o sea una persona que simplemente cree en la propaganda que le vende el gobierno. Este modelo no beneficia al 95% de los bolivianos. Y un cambio de modelo no pretende beneficiar solo al 5% de los bolivianos, a los que tienen empresas. El modelo pretende dar libertad en economía, justicia para todos, respeto a los derechos del individuo. Eso es lo que se pretende, eso es lo que pretendemos. Y quien esté alineado con estos ideales seguramente va a merecer nuestro apoyo. Pero no se confundan, no se crean todo lo que les dicen, porque estamos en un momento crítico.
Y Jorge también nos dice, pero bueno, se han hecho algunas obras, hospitales, el teleférico, algunas obras que ha realizado, que ha construido el movimiento al socialismo. Pero esto no es un mérito de ellos, Jorge. Tenían plata. Algo bueno tenían que haber hecho con tanto dinero, por Dios. Pero tenían dinero para votar y terminaron votándolo. Estadios, por montones. Un museo para don Evo Morales. Entonces, no nos ceguemos por 3, 4 cosas que se han hecho bien. Porque hay un montón de empresas que han sido deficitarias, que ha colocado el MAS en funcionamiento. Toda esa bonanza económica vino de gobiernos anteriores, Jorge. Contratos ya firmados, con precios ya fijados. No es mérito del movimiento al socialismo, Jorge. Eso vino de atrás. Pero vamos uno por uno, no sé si les parece. Por ejemplo, el tren metropolitano de Cochabamba, que es una de las obras que menciona Jorge, costó 600 millones de dólares. No tiene un uso intensivo, tiene un bajo uso. No fue construido con planificación respecto al crecimiento urbano. El tema es que esta obra no resuelve problemas de transporte y ese dinero pudo haber sido utilizado en otras cosas. ¿Cuánto le hace falta a este país tener más hospitales oncológicos, tener más laboratorios públicos? Otra de las obras, la planta de urea en Bulo Bulo. El costo, 900 millones de dólares. Esta fábrica está en paros constantes, tiene sobreprecios en el mercado, no es competitiva para nada, tiene pérdidas en exportaciones, no genera divisas estables, se mantiene absolutamente subsidiada y mientras tanto, otro problema de salud, no hay insumos en los hospitales. No hay insumos en los hospitales. ¿No hubiera sido mejor utilizar el dinero en eso? La pregunta es para ustedes. Otra de las fábricas, la famosa Quipus, la de las computadoras, fabricando laptops en Bolivia. Por lo menos lo hubiéramos hecho bien, ¿no? Pero se han invertido en esta fábrica, ¿saben cuánto? 70 millones de dólares. ¿Cuáles son los resultados de esta fábrica? Se ha cerrado. ¿Cuál era el objetivo de esta fábrica? Era fabricar laptops para estudiantes. ¿Cuál ha sido el resultado? Que se ha terminado cerrando porque no tenía absolutamente demanda, porque las computadoras terminaron siendo obsoletas, porque cada una de ellas estaba con sobreprecio. Otro de los fracasos del gobierno cuando quiere meterse a lo que no sabe producir, no está hecho para eso, por tanto lo hace mal y termina perdiendo dinero. Les repito lo del principio del video, no van a encontrar ningún empresario privado que pierda durante 10 años consecutivos sin antes haberse retirado. Al primer, segundo año que la cosa no va bien, cambia, modifica, hace algo nuevo. Nadie pierde 10 años consecutivos, solo el gobierno. ¿Y con qué plata? Con la tuya. El satélite Tupac Katari, 302 millones de dólares, financiado por crédito chino, subutilizado. Gran parte del ancho de banda no es contratado. Dicen que ha democratizado el acceso a Internet. No, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y tampoco ha reducido la brecha digital. Y mientras tanto, ¿saben dónde no hay conexión? En los hospitales rurales. No tienen internet. No tienen forma. Entonces hay que dejar de creer toda esta propaganda que se vende porque realmente la realidad dista muchísimo de lo que les cuentan. El Centro de Investigación Nuclear El Alto, 350 millones de dólares. Supuestamente la finalidad es la medicina nuclear y la investigación, pero no hay personal en Bolivia. Tampoco hay insumos y no hay una demanda estable para justificar la magnitud, o sea, no el hecho, sino la magnitud de la inversión. En vez de hacer semejante inversión, 350 millones de dólares, ¿no era más importante equipar a los hospitales oncológicos en el país? Cuando hay deseo de hacer grandes cosas, no se piensa si son necesarias o no. Bolivia no es un país de primer mundo en salud. Había que invertir
en lo de más abajo. Ahí sí, Jorge, para el 95%. Se han construido mega estadios en provincias que no tienen equipo. Mientras tanto, la gente haciendo cola para hacer hemodiálisis. En vez de llenar de equipos de hemodiálisis para que la gente no haga cola y no se muera. Y no se muera porque no puede dializarse. ¿Acaso eso no es más importante? ¿Acaso no es más importante dotar de tratamientos oncológicos, de medicina de primera para la gente con cáncer? ¿No es más importante tener full dotación de medicamentos en nuestros hospitales? ¿Acaso eso no es más importante? Le voy a dar otro dato donde debería haberse usado ese dinero. Bolivia hoy tiene menos de 10 aceleradores lineales para cáncer en todo el país. En el año pasado, hospitales como el del Alto, Cochabamba, Sucre, Tarija, tienen déficit de insumos, tienen déficit de personal especialista, tienen problemas de mantenimiento, la infraestructura se está cayendo y gastamos millonadas en proyectos inútiles. Otro dato, para la producción, el sistema productivo agroindustrial no ha recibido ningún tipo de apoyo, no poco, ningún tipo de apoyo estructural. No ha habido ninguna planificación para otorgar realmente créditos baratos, para dotar de riego tecnificado, para facilitar la exportación. Más bien ponen cupos, más bien restringen la exportación. No ha habido ninguna de esas políticas para ayudar al 95%. Es así, Jorge, que no se trata de cuántas obras hayan hecho. Se trata de que sean obras que sirvan. No de trenes vacíos. No de satélites que no sirven. No de empresas que generen pérdida y no terminan produciendo absolutamente nada. No se trata de estadios para poblaciones que no los necesitan. Se trata de hacer las cosas que se deben hacer, de invertir en lo que realmente se debe invertir. Porque mientras el gobierno del movimiento al socialismo ha invertido en todas estas construcciones, infraestructuras colosales e innecesarias, los hospitales siguen colapsando. La gente necesita medicamentos. Nuestros profesionales se van porque no los contratan. La gente muere porque no hay lo suficiente como para mantenerlos vivos. Jorge, Bolivia no necesita obras monumentales. Necesita salud, producción y empleo. Juancito Pinto, Juana Azurduy, la renta dignidad, fueron implementados en un contexto donde el país recibía una gran cantidad de dinero. Obviamente, no deberían haberse expuesto de esa manera, porque aunque Bolivia tenía una gran cantidad de dinero, no estaba en condiciones de generar bonos, estaba en condiciones de generar más producción, de utilizar la riqueza para generar riqueza. Pero aún así, el contexto en el que fueron dados fueron en otros momentos. Hoy no tenemos esa renta, hoy no tenemos esos ingresos. Se están financiando con deuda interna, se están financiando con emisión monetaria, están generando un déficit fiscal crónico, que al final te afecta a ti y a mí en el bolsillo, nos afecta a todos con la inflación. Entonces, el bono como tal no es una gran cosa. Lo decía en otro video, cualquier idiota gasta. Cualquier estúpido gasta. Lo interesante es gastar bien. Lo interesante es administrar bien una economía. Y no lo ha hecho. Por supuesto, necesitamos el voto de los papás de los niños. Vamos, le metamos el Juancito Pinto. Necesitamos el voto de las mujeres, el Juana Azurduy. Necesitamos el voto de los abuelitos, renta dignidad. Esos votos tienen precio, le cuestan al Estado. El déficit ya está superando el 7% del PIB anual. Y eso que es fuente del Ministerio de Economía, porque no les creo tanto, debe ser mucho más grande el déficit. Por tanto, todo este tema del gasto nos genera pérdidas, nos genera deuda, nos genera un sinfín de problemas que terminan convirtiéndose en inflación.
que terminan convirtiéndose en algo que nos afecta absolutamente a todos y encima nos genera desconfianza sobre lo que ocurre en nuestro país. Y es muy difícil recuperar la confianza para invertir. Y eso hay que hacerlo porque si no estamos condenados al fracaso. Este gran modelo ha generado hoy un nivel de pobreza que supera el 50%, pobreza moderada del 36.3%. Hay un desempleo real que está subestimado. La economía informal es aproximadamente el 63% del total. Hay escasez de dólares, hay restricciones al comercio. El modelo del MAS, estimado Jorge, no ha resuelto la pobreza. Nunca. Eso quiero ser claro, nunca ha resuelto la pobreza. Una cosa es patear la pelota para adelante y ver qué hace el que viene. Pero nunca ha planteado una respuesta y una solución a la pobreza en el país. Lastimosamente, el modelo del MAS basado en un gasto público exagerado, en subsidios, en nacionalizaciones ineficientes, ha llevado al país a una crisis de liquidez, lo ha llevado al país a un déficit estructural, lo ha llevado al país a inflación encubierta. Y bueno, hoy Bolivia no tiene reservas, no tiene dólares, casi ya no tiene gas para exportar y tiene dos cosas, deuda y desconfianza. Que se critique el neoliberalismo de los 80s no es una justificación para que se haya hecho lo que se hizo. Y lo que pasó en el 85 no significa que el liberalismo como tal o las premisas del liberalismo como tal no vayan a ser eficientes en este momento. Y aquí voy a ser enfático, porque Jorge en su parte final nos dice que, bueno, que nosotros apoyamos un poco la narrativa que tiene el candidato Jaime Dun y nos llama el vulgo pelotudo por creer estas propuestas, estas ofertas. Pero, a ver, Jorge, llamar vulgo pelotudo a quien cuestiona este modelo no solo denota falta de argumentos, sino que denota desesperación. Por eso es que en algún momento creo que eres un trabajador del Estado Nacional. Yo no hablo desde consignas, Jorge. No tengo ninguna consigna de por medio. Hablo desde la evidencia, desde sentarme y leer algunas cosas y tratar de entenderlas. Yo soy economista de profesión. Y la verdad no necesito insultar a nadie para demostrar que el país no tiene reservas. O sea, eso es totalmente evidente. Para demostrar que el país no tiene dólares. Para demostrar que nuestro déficit, nuestros problemas son estructurales. Que tenemos una deuda creciente en el país, deuda interna y deuda externa. No necesito insultar a nadie para decir que este país no vive bonanza, vive una quiebra anunciada, muerte anunciada, si no se hace algo al respecto. Y soy economista y entiendo de lo que hablo. Los números no mienten. Lo que miente es la propaganda que hasta incluso genera gasto al gobierno para tratar de alienar a todo aquel que la ve y convencer de que vive en el paraíso, ¿no? De que vive en el paraíso y que no estamos en un momento realmente crítico en la economía de nuestro país. Ahora, si razonar con lógica, si mirar la calle y entender lo que está pasando me convierte en parte del vulgo, pues bienvenido sea el vulgo que es capaz de criticar, de entender y de cuestionar lo que está pasando en este momento. Porque de ninguna forma ni hemos vivido recientemente, ni jamás hemos vivido el milagro económico del MAS. Nunca el modelo del MAS fue el que generó la riqueza que se generó entre el 2006 y el 2017 más o menos. Nunca fue el responsable el movimiento al socialismo del milagro económico. Si soy del vulgo, por darme cuenta que el futuro se está evaporando enfrente a nuestros ojos, soy parte del vulgo. Y como lo noto más, por supuesto, soy parte del vulgo pelotudo. Jorge, finalmente, los economistas no hacemos patria repitiendo slogans. Hacemos patria diciéndole la verdad al país de lo que está pasando, aunque esta seguramente incomoda. Nos
Nos vemos en el siguiente video.